Bienvenidos al primer programa de Entre Cajas. Un espacio presentado por Guillermo de Quinto. ¿Qué tal, queridos fans? Bienvenidos al primer programa de Entre Cajas. Estamos aquí pues, en una nueva entrega, en un nuevo formato que Víctor Díaz me animó a desarrollar. Es una idea que llevaba muchos años detrás de ella. Y bueno, pues que Víctor me dijo que esto tenía que ocurrir y pues yo es que soy un mandado y dije que sí. A ver, yo te vi mucho potencial. Allí coincidimos en Charlie, la fábrica de chocolate, y allí hablábamos mucho, ¿verdad? De musicales, de teatro, de zarzuela, de muchas cosas, anécdotas. Y me di cuenta que Guillermo estaba como muy receptivo. Y te comenté, oye, ¿por qué no haces algo? Y nos cuentas las cosas, porque la verdad que comunicas muy bien. Y tienes interés por aprender pues todo esto del oficio del teatro. Y nada, yo lo que pueda aportar, humildemente, pues aquí estoy, para que me preguntes lo que quieras. Pues fantástico, yo estoy muy agradecido, Víctor, porque has accedido a hacer esta entrevista así antes de tus viajes, porque ahora te vas a Japón y todo, entonces sí. Has sacado tiempo de donde no lo hay para que podamos sacar adelante este proyecto, así que pues vamos a empezar. Tú empezaste muy joven en la zarzuela, ¿no? Sí. Empezaste con 17 años o por ahí, sí. Y luego ya saltaste al teatro musical, de esas primeras grandísimas producciones que hubo. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo nace esto? Pues mira, nace porque mis padres de repente encuentran una asociación sin ánimo de lucro, aficionados de zarzuela, dirigidos por el maestro Torres en Torrejón de Ardoz. Y me dicen, ¿por qué no vienes a un ensayo y escuchas, ya verás qué maravilla de música? Y digo, que yo quiero seguir jugando al tenis, al baloncesto, en fin, las cosas de la edad de, pues a los 17 años. Hasta que un día me acerqué por el ensayo. Y detrás de la puerta de donde estaban ensayando se escuchaba una música que desde el primer momento me atrapó. Y dije, ¿pero qué es esto? Y estuve escuchando en la puerta. Abrí un poquito y enseguida todo el coro se dio la vuelta. ¿Por qué no entras? Y no sé por qué. Entré en esa sala de ensayo y no he vuelto a salir. No he vuelto a salir porque han sido, de esto hace ya 32 años, más o menos, esto fue en el 89, y empecé en esa compañía, la agrupación lírica de Torrejón de Ardoz. La grupa. La grupa, claro, para los amigos. La conocida grupa. La conocida grupa, y ahí me quedé como 3 años de aficionado, haciendo cositas, intercalando ya con trabajos profesionales que incluso me pagaban por cantar, por hacer lo que me gustaba. Pues que la compañía, por ejemplo, de José Osuna, en La Corrala, 1990 ya, verano de 1990, nos pagaban en sobrecito con dinero todas las semanas. O sea, era otra manera de trabajar, entender el teatro. Una compañía pues con Luis Varela, Maris Ver, Ángel de Andrés, Mía Patterson, María José Nieto, una orquesta de 30 músicos en directo, al aire libre, era alucinante. Luego las temporadas de verano, por ejemplo, Teatro Albéniz, cuando funcionaba el Teatro Albéniz para la Comunidad de Madrid, con la compañía de Fernando Carmona, haciendo El Barberillo de Lavapiés, en fin, así estuve unos años, hasta que empiezo en los musicales. Sois guardianes del bien, sabéis qué sentido ocupáis y vuestro curso final, siguiendo los siglos giráis y giráis, y eso siempre es igual. Y a los que ya llamó Lucifer, las llaves
Vale. Igualmente, ¿tú dónde aprendes a cantar? O sea, tú cantas espectacularmente bien. O sea, no solamente de la técnica, sino con gusto y, o sea, ¿dónde sale esto? Porque pones que eres autodidacta. Sí. O sea, ¿esto cómo es esto? A ver, yo canto desde niño, cerca de mi padre. Mi padre cantaba, era aficionado, tenía una grandísima voz de tenor, muy aficionado a la zarzuela, y desde pequeño he escuchado zarzuela en casa, con aquellos discos de vinilo y esas colecciones que hacían pues gente como Kraus, Pedro la Virgen, Antonio Blancas, Inés Rivadeneira, Ángeles Chamorro, en fin, eran figuras de la época de los 60 que grabaron muchísimos discos de zarzuela. Había un público enorme de zarzuela, entre ellos pues mi familia. Y mi padre tocaba la guitarra, en fin, reuniones, navidades, estábamos todos los críos alrededor cantando del repertorio de los Panchos, de lo que fuera, ¿no? Y recuerdo que ya desde muy pequeño, ya primero de la EGB, en clase me decían, que cante Víctor, que cante Víctor. Yo ya cantaba, no sé por qué, cantaba aquella de la mochila azul de Pedrito Fernández, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Cantaba cosas, siempre se me ha dado muy bien cantar, seguramente por el oído, más que por la voz. Y por escuchar a mi padre, porque él tenía un gusto exquisito para cantar. La voz va llegando a través de los años, de cantar mucho, pues se va haciendo ahí el callo y entiendes la manera de cantar. Y lo que transmites, realmente no sabes el mecanismo interno de por qué sale la voz, por qué es así, por qué es asado. Aprendí con mis compañeros. Intuitivo, o sea, todo intuitivo y de... Sí, a base de imitación, de escuchar a cantantes en casa, mucha ópera, mucha zarzuela y imitando, simplemente es eso, mimetizarte con las grabaciones que escuchabas y a ver, poner aquí, por allá, probando. Y probando, ensayo-error, totalmente. Pues llega Los Miserables, pero tú no empiezas como cañonero en Los Miserables. Sí. Esto es muy fuerte. O sea, ¿cómo es esto? Sí, a ver, yo terminé el servicio militar y pues me quedé sin, pues estaba ahí en la calle, ¿qué hago? Y no tenía trabajo y me llamaron de Los Miserables. ¿Por qué me llamaron de cañonero? Porque yo me sabía la función al dedillo. Sabía la entrada de los personajes, por dónde entraban, por dónde salían, cómo eran las canciones. Conocía toda la función porque yo había acompañado a mi hermano Carlos Solano, que hacía Gavroche. Tenía él entonces 12 años. ¿Esto en qué año es? Esto es en el 92. 92, claro. Yo voy a los ensayos con Carlos todos los días y me quedo así. ¿Esto qué es? Dirigido por los ingleses, por Ken Caswell, que era pues uno de los creadores del montaje original. La producción original. La del 85, ¿no? Importando la producción original. Sí, recordemos que Los Miserables se estrenan en el 80, en Francia. Musical de Alain Bouville y Claude-Michel Schoenberg. Y luego Cameron Mackintosh compra los derechos y crea canciones nuevas. Por ejemplo, el Bring Him Home, el Sálvalo, lo crea en una habitación de un hotel, ahí se reúnen y crean el Sálvalo, ¿no? Entonces conservan la versión francesa, pero hacen una letra nueva, lógicamente en inglés. Una relectura y todo, sí. Y contratan a los de la... ¿Cómo es el nombre en inglés? No me acuerdo, pero contratan más actores que cantantes para hacer el musical. ¿Qué pasa? Tiene una fuerza dramática impresionante y se convierte rápidamente en un clásico. Ese clásico aquí en España era un sueño que viniera. Estuvieron 3 años haciendo casting, gente pues del rock, del jazz, de la zarzuela. 3 años haciendo casting, eso es una barbaridad. No había escuelas, no había formación de musicales ni información, no había nada, no había internet.
Entonces las llamadas eran por teléfono, al teléfono fijo de casa y... Amigo de, conocido de, claro. Y así era. Enterarte de un casting era tener un tesoro, ¿sabes? Jo, este sabía lo del casting y no me ha dicho nada. Era un poco así. Claro que había más secretismo, ¿no? Mucho. Eso ha cambiado radicalmente ahora que... Ahora con internet todo Nada. el mundo sabe cuándo es una convocatoria. Sí, sí. Antiguamente no. El que sabía un casting a veces se lo callaba para quitarse competencia. Sí, claro, era así. Es espectacular. Sí, Pues te cogen de cañonero. sí. ¿Y cómo pasas a ser ya parte del elenco? Vale, me llaman de cañonero. ¿Has llevado alguna vez un cañón? No. Le digo, sí, le digo. Perdona. Me dice, ¿has llevado un cañón? Sí. ¿Te sabes la hora? Sí. Entonces subí al cañón, no tenía ni idea, obviamente. Me enseñaron en un día, porque eran simplemente las intensidades, tenía un guión. Pues mira, Fantín cuando muere tienes que subir la intensidad a 10 y que es el foco ese enorme que con el haz de luz y tal tenías vamos, programarlo, te iba a decir, manipularlo Sí. manualmente, pues el haz, el meter el filtro que fuera y dar los efectos, sobre todo sonoros, con una pistola de fogueo en las barricadas, que ahí el público notabas cómo Sí. Qué susto. botaban de la butaca con esos cañonazos. Y eso era básicamente el trabajo del cañonero, que estábamos a 4 metros de altura en el patio de butacas, encima de un andamio, y era así, eran 2 cañones fuera, 2 cañones dentro, y un trabajo que era maravilloso porque podía ver la función todos los días y me pagaban por ello. Pero lo que yo no esperaba nunca es que se fuese alguien de la compañía, en este caso fue Ángel Roger, que luego fue director de la RESAD, o sea, un máquina. Él se fue de la compañía, necesitaban cubrirle y no tenían a nadie en la recámara. Entonces alguien dijo, del cañón canta, me hicieron una prueba, el director musical, Cafi, el director adjunto, que era Vicente Fuentes, y la maestra de canto, que era María Luisa Castellanos. Me reunieron en la Sala Reina del Teatro Apolo, me hicieron la prueba y me dijeron, ¿qué haces en el cañón? Vente con nosotros. Y ahí empecé. A elenco. Esto era ya año 93, al inicio de la segunda temporada. Y entré allí ya con una compañía totalmente hecha, una compañía que había estado tanto tiempo de casting y bueno, empecé ahí un poquito, ¿quién es? Este intruso, Claro. Que entonces yo pues adopté un perfil bastante bajo y bastante raso, ¿no? O sea, venía del ejército, era soldado raso total. Totalmente, en todos sentidos. Claro, y ahí ya está, empecé a ver con gente maravillosa, una compañía, pues estaba, mira, Margarita Marván de Ponín, Luisa Torres de Coset, Carlos Marín de Marius, Pedro Ruiz Blas de Jean Valjean, Miguel del Arco, Javert, en fin, infinidad de compañeros con los que luego he ido coincidiendo a través de los años. ¿Y cuántos años fue esta producción de Miserables? Pues se termina en el 94, un 29 de mayo. Tengo grabada a fuego esta fecha porque me acuerdo que lloramos todos en la última función. Además es una función con una carga emocional muy fuerte. Y me acuerdo ese 29 de mayo que nos dijeron, bueno, no lloréis tanto, no pasa nada, porque en Sevilla en agosto nos reencontramos. Luego vamos a hacer Sevilla, luego vamos a hacer Barcelona, que además en Barcelona tienen muchas ganas de tener Los Miserables y pues nada, nos vemos allí. Y en verano se hizo una red telefónica, oye chicos, que se suspende. Y chapecao. Y ahí sí que lloramos, porque se acabó, y de repente se acabó, ahora mismo se acabó musical y no pasa nada porque sabes que la temporada que viene va a haber más. 15 más. Allí la temporada siguiente no había ninguno. ¿Cuántos musicales había al año en Madrid? ¿Cuántos? Uno o ninguno. Así de claro. En la mierda. Sí. No... Sí. Es que es inconcebible que ahora tenemos 13 y que antes no había.
Bueno, Oye, no había en Madrid. Uno, claro, o había uno ya, pero... No había en Madrid, sí había en Barcelona, porque Sí. Barcelona en ese sentido nos llevaba muchísima ventaja. Estaban a la vanguardia en España de lo que eran los musicales. Era prácticamente ya irte a Europa a ver musicales, ya ahí ya se sabía quién era Sondheim, se sabía, no sé, había mucha cultura. Mucha cultura de musicales, estaba ya la Coco Comín haciendo sus proyectos. Vi, por ejemplo, un Chicago dirigido por ella en el Teatro Arnau, en Barcelona, haciendo yo zarzuela en el Teatro de Apolo enfrente con José Tamayo, y ya decir, jo, qué nivel tienen aquí. Aquí en Madrid no, habíamos hecho Los Miserables, muy bien, muy bonito, pero no estaba esa tradición. ¿Y ya era stage este Miserables o no era stage aún? No, esto era José Tamayo, que era uno de los directores más famosos que ha habido en teatro en este país, y luego precursor de la zarzuela, sobre todo. Él compró el Teatro Apolo en asociación con el BBV. Entonces se asociaron Cameron Mackintosh por un lado, Plácido Domingo por otro, y por otro José Tamayo. Esta fue la compañía, no tenía nombre. No había una ahora. productora. No había una productora, simplemente se asociaron ellos y crearon Los Miserables. Y antes de Los Miserables en Madrid, ¿es Jesucristo que Evita o...? Pues mira, sabía, los tres más famosos habían sido, anterior había sido el de El Hombre de la Mancha con Nati Mistral. O sea, me voy a los 60 ya con el Hombre de la Mancha. Después en los 70 vienen dos musicales de referencia que son el Jesucristo Superstar de Jaime Azpilicueta, Con Camilo. Con Camilo y con Ángela Carrasco, y después el diluvio que viene con Lorenzo Valverde de protagonista haciendo el Silvestre. En los 80 viene Evita con Paloma San Basilio, mismos creadores de Jesucristo Superstar, pues el libreto de Nacho Artime, dirección de Azpilicueta. Sí, como un equipo creativo, el mismo. Sí, José Ramón de Aguirre, por ejemplo, pone los figurines en las luces, y a partir de Evita, 10 años en barbecho, hasta que llegan Los Miserables, claro, en el 92. Claro, qué fuerte, sí, claro. Efectivamente. Y a partir de entonces, del 92 ya al 97, sobre todo en el 97 aparece una figura que es Luis Ramírez, y que reabre el Teatro Lope de Vega. Lope de Vega, recordemos que era un cine. En la Gran Vía, pues él tuvo la visión de ver la Gran Vía como un pequeño Broadway, y empezó con el Lope de Vega con un montaje, un supermontaje dirigido por Gustavo Tambacho, que en gloria esté, El Hombre de la Mancha. Pero superproducción, con la escenografía de Gerardo Trotti, lleno de especialistas, trapecistas, un coro maravilloso, unas primeras espadas de relumbrón, como pueden ser Paloma San Basilio y Pepe Sacristán. Juan Macifuentes haciendo un impresionante Sancho. Y allí nos tiramos 2 años llenando el Lope de Vega. Y a partir de ahí empiezan a convertir cines en teatros en la Gran Vía, y aparecen productoras ya importantes como Rock and Pop. Rock and Pop, esa no... Rock and Pop venía de Argentina, de hacer musicales, y luego se convierte con los años en stage. Ah, o sea que Rock and Pop luego es la que se convierte en stage. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿Stage cómo llega? Porque Stage es un poco la que instaura un poco así ahora más el teatro comercial aquí en Madrid y todo eso, ¿no? Mira, hasta donde yo sé, o me suena, igual no es exacto, pero Julia Gómez Cora, las hermanas Cora, vienen con Rock and Pop. Creo que el primer musical que hacen es La Bella y la Bestia, con Carlos Marín de Bestia, y Xenia Reguant de Bella, la hija de Ricard Reguant, y vienen con
fuertes, en el López Vega también. Allí está mi hermano Adrián Salcedo, Ya estaba ahí también. haciendo el chip con 8 años. Entonces es una producción a la que tengo yo mucho cariño porque la seguí muy de cerca, muy de cerca. A partir de ahí Rock and Pop pasa a producir My Fair Lady y En 2001, sí, 2. en asociación con Cartel Teatro, y en ese momento nace Stage, ya en la segunda temporada de My Fair Lady. O sea, te lo digo porque las nóminas que tengo yo de entonces aparece como pagadores Rock and Pop, Cartel Teatro y luego Stage. O sea, ahí es cuando cambia justo todo. Sí, ahí tuve mi primera nómina de Stage. De Stage. La Sí. primera de Stage. Sí, claro. Y, o sea, Los Miserables. Sí. Y luego el siguiente, El Hombre de la Mancha, o el libro que viene. No, el hombre no. de la Mancha es en el 97. My Fair Lady es en el 2001. Anteriormente Memory, que era un musical Memory, sé que me pasaste el CD, sí. un musical producido por la COPE, ya con Enrique Salaverría de productor. Que era un jukebox. El Memory, vamos, los de ahora no sabemos, lo sabéis vosotros, pero la gente de ahora nadie sabe. Pues esto era de mi una- edad, nadie sabe lo que es Memory, vamos, ni sabemos, no hay nada. Pues de fue un eso. musical de mucho éxito en gira, y luego estuvimos casi un año en el Teatro Alcázar, con también primeras figuras del musical. Estaba Pedro Ruiz Blas, Gemma Castaño, Mamen García, Javier Ibar, Carlos Fernández, no sé, mucha gente ya que había hecho Hombre de la Mancha, había hecho ya Miserables, que venían con un cierto currículum. Bueno, Pedro Ruiz Blas, no hace falta presentarle, fue número 1 con la canción de A los que hirió el amor en el 71, luego hizo la segunda versión de Jesucristo Superstar en los 80 con Pablo Abraira, maravilloso Pedro Ruiz Blas, y este Memory pues fue un musical de referencia, una antología de musicales. Un jukebox, era un coger canciones. Y... Sí, con una trama. Sí. Que era una tienda como de moda, llevada por dos empleados muy frikis de los musicales, que tenían ensoñaciones y soñaban de repente con Sunset Boulevard, con el violinista sobre el tejado, yo qué sé, My Fair Lady, West Side Story, y hacíamos allí todo, música, pues bailes, coreografía de Barry McNabb, un clásico de Broadway, increíble, un coreógrafo, yo creo que es el único que me ha hecho bailar. Tú imagínate, yo ahí con los pantalones de campana haciendo el Fiebre del sábado noche. Bueno, menuda imagen, sí. Menos mal que no hay, Que no hay registro. No hay grabaciones de aquello. Efectivamente. My Fair Lady, ¿qué supone My Fair Lady? O sea, es para ti, para tu carrera, no sé, es ya el primer Para mí protagonista, el galán, ¿no? Sí. O sea, es ya subir, ya dejar de ser tan raso. Ya es Claro. ya es hablar de otro nivel. Sí, esto ya es un personaje, aunque yo había hecho un personaje secundario de bastante peso, con 4 temas por lo menos cantados en El Hombre de la Mancha, que era el cura. Y My Fair Lady ya supone mi primer titular, personaje titular, que no tuve que audicionar para él, porque yo ya trabajaba con Paloma, y ya fue ella la que me lo dijo, me dijo, oye, hemos pensado en ti para hacer Freddie Ainsford-Hill, que es el que canta el tema principal de My Fair Lady. No sé si lo digo bien en inglés, On the Street Where You Live. Eso es. Amor, sentir que te tengo cerca, saber que vives aquí, tener la bella esperanza de que salgas y me encuentre junto a ti. Y bueno, supone una oportunidad grandísima para mí y un gusto hacerlo, porque
era una grandísima producción con un decorado de los que se hacían antes, corpóreos, súper realistas, un vestuario de José Ramón de Aguirre increíble, costaban muchísimo, un dineral. Cada ¿Cuánto costaba tu traje, me dijiste? No sé lo que costaría, 200.000 pesetas de la época. Una barbaridad. Todo hecho a medida, los botines, detalles, en fin, todo. El sonido, las luces, absolutamente todo. Y una compañía, pero de cine, increíble. También capitaneados por Paloma San Basilio y Pepe Sacristán, Joan Crosas, que se llevó el primer Max que se lleva un actor, no por hacer teatro, sino por hacer teatro musical. ¿Y fue Joan? Joan Crosas. No sabía. Fue Joan Crosas haciendo el lleve a la iglesia ¿no? Claro, el padre de Lisa Doolittle, el señor Doolittle. Bueno, divino. Yo me he escuchado el disco, pues es divino escucharle, vamos, es divertidísimo. Igual que era divino, pues compartir camerinos, risas, anécdotas con Nicolás Dueñas, grandísimo amigo, al que recuerdo mucho. Pues no sé, Celica Torcal, Carmen Bernardos, mucha gente ya que no está, claro. Estoy diciendo aquí nombres que a la gente no le sonará nada. Pues que se pongan a investigar. Claro. Que se pongan a investigar, que es lo que tenemos que hacer. ¿En qué momento se empieza a instaurar aquí el teatro musical en España? O sea, ya de que al menos en Madrid especialmente, ¿no? O sea, Madrid, ¿en qué momento se convierte en la capital de teatro musical de manera ya oficial? Y ahora siendo la tercera capital del mundo, o sea, y la primera en castellano. ¿En qué momento? O sea, ¿hay un momento así como claro? Yo creo que la primera década del 2000 pega ese subidón ya de calidad y de cantidad de musicales, sobre todo con stage. Creo que es una empresa que viene de Holanda, pisando muy fuerte y apostando ya por musicales, por franquicias, pero que de repente ver en Madrid el Fantasma de la Ópera, el mismo que puedes ver en Nueva York. Es que es lo importante, claro. Ver pues La Bella y la Bestia. Bueno, no, La Bella y la Bestia he dicho que era rock and pop, pero sí la trajo después Stage, sí. El Cabaret, de Shawn Mendes. O sea, cosas ya bastante serias. Tú en el Cabaret de Stage, ¿tú de quién hacías? El Stage, Max. Max Era un personaje que luego desaparece en la versión de Som, porque la versión de Som, la del 2000, terminamos en el 2017. El 2015, ¿no? 2015 más o menos lo hacemos en Rialto. En esa versión hacíamos la primera, la original, que no está, por ejemplo, el tema del Mein Herr, que sí estaba en la de Shawn Mendes. No, entonces en la de Shawn Mendes había personajes que luego desaparecen. Max era un poco el chulo del Kit Kat Club, que está medio enrollado con Sally Bowles y tienen una escena allí pues maravillosa. Me tocó hacerlo con Marta Rivera. Ah, ahí conociste a Marta Rivera. Allí conocí a la madre de mi hija. Efectivamente. Claro. Y Marta hacía de Sally. Y Sally, una Sally, digamos, espectacular. Pues divina como todo lo que hace. Sí, yo creo Marta... que todos los papeles que ha tocado ella... A mí me ha encantado siempre. Todo lo que he visto de ella... Los ha subido muchísimo de nivel. Porque Marta es que canta, baila, interpreta, o sea, es totalmente completa. O sea, en esa época, ¿quién había que fuera... ¿Tan completa? Tan completa. Vamos, Nadie. Contás con los dedos de una mano, si es que había 5. No, pero ese nivel era muy difícil, muy difícil. Claro, y hay un momento que se empieza a hacer escuela de teatro musical. Por aquí... Pues escuela de teatro musical. Ya no estoy tan puesto en este tema de las escuelas de teatro musical, pero sí, es verdad que aparecen. Aparece también una manera de cantar un poco generalizada con esto del voicecraft, de todas estas técnicas. Es que es otra manera de cantar totalmente distinta. Que aquí teníamos la escuela lírica, pero claro, son otros montajes con otras músicas. Sí, claro. Sí, aparece esta manera de cantar, pues mucho más técnica, ya sabiendo bien lo que se hace, morfológicamente, sabiendo qué músculos se mueven para poder proyectar y bueno, pues aparecen escuelas.
Para mí la más mítica, la primera, se llama Memory y la crea Ricard Reguant en Barcelona. Luego abre sede aquí enfrente del Congreso de los Diputados, había un local y ahí empieza a haber gente ya creada en escuelas, sabiendo bailar claqué, sabiendo cantar, en fin, interpretar. Era una escuela integral, donde se enseñaba todo. Para mí esa fue un poco la pionera. Y bueno, como este punto en el que estamos ahora, que está todo como tan prostituido, ¿no? O sea, el arte y especialmente el teatro musical se ha masificado. Sí. O sea, antes hacían las cosas con mimo y con cariño. O sea, ya cuesta ver una producción, por ejemplo, como las que hace ahora Antonio Banderas, que están mucho más cuidadas que la media, ¿no? Que se trae que sí, antes importábamos, pero importábamos con cariño y hacíamos las cosas como mejor. Y ahora ves que por tal de abaratar costes, de hacerlo rápido, mal y pronto, es el musical de este año de temporada y ya estamos pensando en el siguiente. Sí. Y no, esto, ¿crees que o sea, esto cómo ha pasado? Y bueno, ¿cómo ha pasado de que el público vea tanto y que el público se coma tanto las cosas y que no diga, Sí. como que no se desarrolla un criterio de verdad, habiendo visto tantas cosas buenas en este país? Sí, además esta práctica es muy peligrosa porque hay musicales de muchísima calidad que valen la entrada que pagas. Por supuesto. Y la vale porque si quisieras ver eso en Londres te tienes que gastar el avión, el hotel, la entrada, al final estás pagando el triple que por el precio que lo puedes ver en España. Y por contra hay musicales con una factura muy chapuza, es verdad, hecho muy rápido, con pocos días de ensayo, producciones... Sin dirección, estamos viendo, pero es que no son un caso ni dos, que no se dirige. No se dirige. No se dirige, no hay una persona encargada de dirección de actores. O sea, nada, se fusila un vídeo y se ensaya, en fin... La importación mal y pronto. A mí me lo han contado ellos. Sí, a mí también. No es por experiencia personal, ¿eh? No, Vale. pero sí basta con verlo, por eso digo, pero ¿cómo es que la gente no desarrolla un criterio que diga, esta gente se nota que no está cuidado? Porque, joder... Porque se abaratan costes. Antiguamente para hacer un musical se ensayaban 2 meses y ahora son 30, 40 días. Tienes que tener la música, las coreografías, la interpretación, que se deja un poquito de lado. Y claro, pues te encuentras con unos tonos en los musicales hablando que dices, esto no está muy... No me lo creo. No, yo es que por eso que a mí lo que me sorprende es, habiendo hecho las cosas tan bien y habiendo creado un poco de cultura profesional de teatro musical aquí en España, que lo estemos pervirtiendo, ¿no? Y que aún así el público se lo coma. Sí. Es lo que me sorprende. O sea, porque no hay nadie diciendo la verdad en ese sentido. O sea, las reseñas son todas espectaculares, lo mejor que hemos visto en nuestra vida. Y todas, las 13 producciones son lo mejor que hemos visto en nuestra vida, que menos mal que están en Madrid, y es como, pero ¿y el público? O sea, ¿qué le pasa al público? No... Pues el público, hay público que repite, los que caen en buenas producciones y los que caen la primera vez en una mala producción, dice, yo ya no voy a ningún musical. Entonces es muy peligroso. Zarzuela. ¡Ay, la zarzuela! Zarzuela. Tú eres... Vamos, has hecho todas las zarzuelas habidas y por haberlas, las has hecho. Sí. Pues no sé, es un género que ya está ahora muy olvidado, que el público joven, por supuesto, ni se le espera. Hay poquísima gente joven interesada en la zarzuela. Y mira que pone todas las facilidades del mundo el teatro de la zarzuela para... Vamos, vas por 7 euros y ves un montaje espectacular de los que... O sea, con corpóreos, escenografías espectaculares, y la gente no va ni para atrás. ¿Qué ha pasado con la zarzuela? ¿Por qué la zarzuela, siendo nuestro género, se estanca tantísimo? Y si tú crees que de ahí se va a poder salir. Es difícil. Ahora mismo hay muy poca gente que se dedica profesionalmente a la zarzuela. Pues el esfuerzo de un puñado de gente que está defendiendo la zarzuela a nivel privado, como es Drao Producciones, a la cabeza Luis Roquero y Margarita Marván, y Lorenzo Moncloa, por otra parte, que hace su temporadita en Madrid, bueno, hasta hace no mucho Nieves Fernández de Sevilla, que es para mí
pues de las pocas personas que quedan, que de verdad es un libro abierto con esto de la zarzuela. Gente que queda en el teatro musical con la que me encanta coincidir, por ejemplo Enrique del Portal, que es historia viva de la zarzuela, también contando anécdotas y de todo. Él debutó muy joven haciendo El Manojo de Rosas en el Teatro de la Zarzuela, y por supuesto a nivel público el Teatro de la Zarzuela subvencionado, haciendo este proyecto Zarza que impulsó Daniel Bianco. ¿Qué opinas del proyecto Zarza? ¿Te gusta? ¿Has ido a ver cosas del proyecto Zarza? O... Sí, lo he visto. No comulgo mucho con el proyecto Zarza porque me parece que no se puede cantar estas partituras así como en abierto, con la voz abierta, con esta... Bueno, pero a ver, para la gente joven es una buena manera de empezar, de conocer la zarzuela. Es mejor eso que nada. Claro, pero por ejemplo gente como mi abuela, que era amante de la zarzuela, vamos, siempre me decía, que no me lleves como sea del proyecto Zarza, no, o sea, que no son nada fieles realmente a lo que, ni a cómo sonaba, ni lo que era. Entonces, estamos conociendo o metiéndonos en un mundo, pero que realmente ni sonaba así, ni era así. Es como ver un cuadro, por ejemplo, te vas al Prado, ves un Goya, un Velázquez, y es como si les pusieran graffiti a los cuadros. Literal, sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué le vas a poner graffiti a la zarzuela si ya es así? Es así, estás viendo una época de España, finales sobre todo del siglo XIX, principios del XX, todo lo que pasaba entonces, por ejemplo, la creación de la propia Gran Vía, que derribaron casas para construir la Gran Vía, y ese hecho, ese suceso, se refleja en una zarzuela que se llama La Gran Vía. La Gran Vía. ¿Vale? Con el paseante y el caballero de Gracia, que le va enseñando todo Madrid, cómo es, que las calles que existían, pues la calle Sevilla, en fin, todo. Y de cada suceso se hace una función, pues de la verbena de la Paloma, bueno, agua, azúcar y aguardiente, como era la vida en el Paseo de Recoletos, todo. Sí. Muy es costumbrista. El costumbrismo, sí, totalmente. Muy costumbrismo. Y luego tienen unas partituras increíbles. Exquisitas, sí. Sobre todo a nivel dramático. Las partituras para barítono, tenor, soprano son maravillosas, y gracias a también unos pocos cantantes van perviviendo en el tiempo, ¿no? Pues Plácido Domingo siempre lo llevaba en sus repertorios, carreras, en fin, los tenores de referencia de este país, o Teresa Berganza, lo llevaban siempre, la zarzuela, la Caballé igual, en fin. Es algo que la zarzuela va muriendo porque el público de zarzuela va muriendo. ¿Por qué se estanca? O sea, ¿en qué momento la gente dice esto ya no es? ¿O deja de ir? O... Se estanca en el año 36 con la guerra. Pues fíjate, lejos de lo que... Pues fíjate, en la época de Franco se crearon muy pocas zarzuelas en relación a antes de la guerra, y luego a partir del 75, cuando muere Franco, ya sí que te digo que muy poquitas. Creo que no. Alguna de Moreno Buendía, bueno, pues compositores todavía que creían en la zarzuela, en hacer zarzuelas nuevas, pero no llegó a enganchar ninguna con el público. Es que el teatro musical, la victoria que tiene es porque acoge a todos los géneros musicales. O sea, hay musicales de rock, musicales pop, musicales rap, musicales de todos tipos de música. O sea, siempre hay musical para todo tipo de público. Pero en cambio la zarzuela como que siempre va a sonar zarzuela, ¿no? Entonces a lo mejor si se ha perdido el interés en el sonido de zarzuela, pues a lo mejor esa es la condena que tiene... A ver, hay un gran renovador de la zarzuela que se llama Pablo Sorozábal, que es el que crea, pues por ejemplo, El Manojo de Rosas, La Tabernera del Puerto, Katiuska, que va metiendo ya el foxtrot, ritmos nuevos. De repente estaba
estaba evolucionando la zarzuela. Si la zarzuela no se hubiera cortado de esa manera, en el año 36, año 40, hubiera evolucionado hacia lo que es hoy el musical, seguramente. Seguramente se hubieran metido instrumentos electrónicos, se hubieran metido los micros de petaca, se hubiera cantado de otra manera, se hubieran conservado los clásicos, pero también los modernos. Creo que es una pena, es una pena. O sea, Jesucristo es una ópera rock, o sea, tiene esa mezcla, por eso yo creo que es una pena porque no se llegó a desarrollar, se queda ahí, y claro, la gente ahora, es que la gente joven nadie es, pero ¿quién escucha lírico? ¿Quién escucha ese tipo? Nadie. Pero recomiendo mucho a la gente joven que se acerque a la zarzuela, sobre todo a nivel musical, obviamente, pero a nivel también de libretos. Los libretos están escritos al dedillo, con las palabras exactas, las rimas exactas. Matemático. Acentuado todo. No hay ninguna frase terminada en verbo, como en los musicales, que bueno, ahí te encuentras muchas patadas poéticas. Formales, claro. Que el aspecto formal es meticuloso y matemático. Se quiere conservar exactamente lo que dice en inglés y a veces no puede ser, tienes que hacer adaptación. Bueno, se debe adaptar. O sea, se debe adaptar, no se puede traducir literalmente. Supuesto, claro. Entonces hay muchos libretos que están muy mal escritos realmente de musicales, es lo que peor, yo lo que peor llevo personalmente. Te encuentras otras también, por contra, que están muy bien hechas. Divinamente, sí. Muy bien hechas. Pues mira, esta de Charlie, la fábrica de chocolate, para mí es de las buenas. Sí, a mí me ha gustado. Realmente es de las buenas, está muy trabajada. Yo creo, a mí me funciona, es graciosa, o sea, funciona. Ha sido un buen trabajo. Pero vamos, mi favorito siempre ha sido Nacho Ardime. Nacho Ardime, el libretista de Jesucristo, Evita, My Fair Lady, pues está El Hombre de la Mancha, pues ahí está el hombre, el Luanco en Asturias. Bueno, tú ahora te vas a Japón, o sea, tienes tus conciertos en solitario, bueno, vende la moto, es tu momento, vende la moto. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hemos terminado Charlie, o sea que ya no te vamos a ver, entonces, ¿dónde te podemos ver? Bueno, en Charlie nunca digas de este agua no beberé porque igual me podéis ver en la gira. Bueno, ojalá. No, eso no lo sabemos, no sé qué será de mi vida en agosto. Lo que sí sé es que va a ser de mi vida, bueno, esta semana que me voy a Canarias de vacaciones y la siguiente que el día 20 me voy a Tokio. Tengo allí 15 eventos a los cuales invito a la gente a venir. ¿Japón? Sí, un viajecito. Es un viajecito, 1.200 euros ida y vuelta, más los hoteles y tal, y lo que te gastes las allí. Dietas, claro, todo. Dietas y tal, es una ciudad, bueno, pues cara, Tokio, pero bueno, me podéis ver allí, el que quiera. Tengo 15 eventos cerrados y... ¿Cómo empieza esto en Japón? O sea, ¿cómo es que tú te vas a Japón? O sea... Pues mira, ¿quién hace conciertos en Japón? ¿Cómo nace eso? Pues viene de la mano de Antonio Alonso. Antonio Alonso era un bailarín del Ballet Nacional y él se establece en Japón, abre una escuela de flamenco con 200 alumnos, en fin, una escuela muy importante en el barrio de Roppongi. Se casa con Minako Shioda, que es una gran soprano de allí de Japón, y de repente impulsan la zarzuela allí. Ojo, con la zarzuela. Y a través de la zarzuela, Antonio Alonso es muy amigo de mi hermano Jorge, que vive en Japón, y de repente, pues bueno, me llaman y me dicen que hay un concierto, hay un Happy OK, que es un fin de curso de la escuela, y tienen el teatro lleno durante 2 funciones. En esas 2 funciones necesitan un tenor para que acompañe a Minako Shioda, que cante 3 dúos con ella, una romanza, qué sé yo. Y me ofrecen las condiciones increíbles, claro, en relación con España, pues se mueven otros sueldos, me trataron genial y entré un poco por la puerta grande en Japón, viendo
pues allí un grandísimo teatro en el Mel Park Hall en Tokio, y ahí empiezo cantando El Barberillo de Lavapiés, cantando el Adiós Granada de Migrantes, y en ese Happy UK, un Happy UK que es un fin de curso que cada alumno está obligado a vender una serie de entradas, con lo cual te aseguras el lleno. Claro, sí. ¿Vale? Y es de verdad que es una gran idea, ¿eh? Para eso para importarla. Sí, esto es en el año 2004. A partir de entonces canto en sitios pequeñitos y vendo mis discos, mis cositas, y poco a poco me voy haciendo allí con un público. O sea, allí llama la atención esta música. ¿La cantas en español o sea? Allí llama la atención cualquier cosa, pero cualquier cosa que esté bien hecha. Uh-huh. O sea, hay mucho público para todo, pero no tienen un pelo de tontos. No van a ver cualquier cosa, no se gastan el dinero en cualquier cosa, pero sí son muy consumistas. Pero sí les gusta la calidad, y bueno, por lo que sea, pues yo tengo un cierto éxito allí y voy repitiendo todos los años, una media de 2 veces al año, y voy ya ampliando el circuito hasta que llego a hacer giras por todo Japón, que recordemos que son pues 3.000 kilómetros de largo. Es viajar mucho. Sí. Si te conoces Japón, fantásticamente. Vamos. Es coger mucho el tren bala, el Shinkansen, y nada. Bueno, allí creamos un grupo. Bueno, ya estaba creado aquí en España, pero allí lo consolidamos con un tenor. O sea, éramos 3 tenores aquí en España, que venimos de Torrejón de Ardoz, se llama Adesso, ahora en italiano, y hacemos una pequeña gira por Japón. Hay un tenor que se interesa mucho en el proyecto, que es Ken Katayama, y se integra al grupo. Grabamos un disco allí con Adesso, ya los 4, y salimos elegidos como la canción oficial de las Paralímpicas en Tokio. Anda. En el 2020. O sea, hace nada de eso ya, claro. Hace nada. Y entonces creamos Ken Katayama compone la canción Adesso en japonés, una canción preciosa a 4 voces, con unos arreglos increíbles, y estábamos ya pues con todo preparado. Llevábamos 5 años de promoción, con giras, haciendo todo el trabajo para 3 minutos de gloria, porque era estar en la inauguración de las Paralimpiadas y chao. Y ya está, pero era un evento televisado para todo el mundo. Entonces esos 3 minutos interesaban. ¿Qué pasa? Que viene la pandemia. Joder, claro. Y se suspende. ¿Y no llegó a salir eso entonces? Madre mía. No. Qué triste, por favor. Qué pena. Muy triste. Qué pena. Pero lo vivido ahí queda. Sí, pero joder, que esos 3 minutos se fueron a la nada. Se fueron a la nada porque además esto cambiaron los políticos, etcétera. Lástima. Y las Olimpiadas ya oficiales se hacen en el 2021. Una lástima, ¿no? Sí, no tiene otro nombre. Bueno, pero en la vida hay fracasos, hay éxitos, se aprende más de los fracasos. Sí, por supuesto. En este caso, y los fracasos también tienen ese sabor dulce. ¿Por qué no? Para ir terminando, yo creo que me cuentes alguno de estos fracasos espectaculares, alguna rasura, así que tú digas, joder, ¿cómo me pudo pasar eso? O sea, tierra, trágame, por favor. Sí, ha habido varias. Pues cuéntame alguna. Mira, como fracaso, bueno, no tan fracaso, fue el no poder entrar en el proyecto Il Divo con Carlos Marín, que nos llamó a dos tenores de aquí. A Carlos Fernández y a mí fuimos a hacer la audición para el productor de Celine Dion a los estudios de Londres, y estuvimos ahí a punto de enganchar el proyecto, pero finalmente se decidió que tenían que ser, cada uno de los 4 tenía que ser de nacionalidad distinta, etcétera. Carlos Marín estaba dentro, fue uno de los impulsores del proyecto.
Y bueno, eso para mí ha sido el decir, vaya tren que se me ha escapado, ¿no? Joder, el Divo, yo no sabía que tú estabas ahí para entrar en el Sí. Divo. Joder. Sí. Además tenía la edad, tenía todo, estaba perfecta la cosa, ¿no? Y no pudo ser al final. Y luego como ridículo en el escenario, sí, he tenido varios, claro. Y dos en Gris. En el musical de Gris, uno haciendo el Teen Angel, que era Vince Fontaine Teen Angel, sabe que se divide el papel. Porque el Teen Angel es la ensoñación de Frenchy en la peluquería, que sueña con tal, y aparece el Teen Angel, que es un súper cantante, galán, aparece con las alitas y todas las angelitas alrededor, un número maravilloso. Yo me ponía como loco allí a bailar, y en un momento dado puse la pierna en la escenografía y me la cargué, ¿vale? Se me quedó, traspasé la madera y se me quedó toda la pierna dentro del decorado, yo ahí intentando sacar la pierna en medio del número, toda la compañía meada de la risa. Y la gente se daría cuenta también. Y la gente también se daría cuenta, ¿no? Eso fue bastante ridículo. Y luego en el mismo musical, en la presentación de mi personaje, que la presentación lo hacía Miss Lynch, Marisa Gerardi, con todos ustedes, Vince Fontaine. Tenía que salir así como corriendo desde entre cajas. Y tenía que salir allí, aparecer en el medio del escenario, toda la compañía rodeándome, decía, soy Vince Fontaine. ¡Pam! Y esta era la presentación. Salí y me escurrí, no sé, como si hubiera habido una cáscara de plátano en el escenario, pero me caí redondo. Me caí de bruces y desde el suelo, soy Vince Fontaine. Toda la compañía, pues... Buena muerta. Tirada de la risa, no todos empezaron a dar la espalda al público, con movimientos así, compulsiones y tal. Sí, esa fue muy gorda. Pues divino, sí. Mira, la última fue en Charlie. ¿Cuál? Ay, Bueno, se me fue la letra. Esa. Se me fue la letra y como estaba haciendo un personaje de ruso, pues empecé a improvisar en ruso. Sí, como fue un poco... Tenía que decir la frase de es solo un adelanto a sumar, suya, suben, gastar, comprar, en fin, se me olvidó la palabra solo. Es solo una, ¿vale? Entonces cuando se te olvida la primera palabra de una frase muy larga, No la encabalgas, eso que es imposible, no te es subes. imposible. Claro, la cara de Marta Arteta mirándome, que es la que hace de periodista, ¿no? Cherry. Entonces, claro, ella, la pobre, Bueno, cabeza gacha, me aguantó estoicamente, ¿eh? Pero bueno, toda la gente... estábamos en los camerinos llorando de risa. O Sí. sea, no podíamos con eso, estábamos... ¿Cómo? Pues eso es de los grandes momentos. Sí, que de una- Charlie, de los grandes ¿Verdad? momentos, Que en una producción larga se agradecen este tipo de momentos. Sí. ¿No? Cuando un actor tiene un blanco, cuando se mete en un jardín o cuando hace un escafurcio, pues es un gran momento porque dices, "Jo, un poco de aire fresco, Sí, algo diferente". Ha pasado algo, sí, claro, Sí. sabes de la rutina, sí. Ha pasado algo. Ha pasado, sí, De hecho, cuando ves a un actor, un compañero que va teniendo problemas, por ejemplo, que se empieza a reír ¿De en quién el hablas? escenario. No sé de quién hablas. Yo no sé de quién hablo, no sé a quién estoy mirando, pero notas que está a punto de la risa, entonces ya te vas acercando, hueles la sangre y lo quieres ver y le pones, ¿no? Es que hay gente como que abandona hasta su puesto en escena, Sí. se va a donde sea por tal de joder al compañero y que, Sí. y que termine de romperse. y que rompa y tal. Sí, Eso me... ha pasado un par de veces. Eso me encanta hacerlo. Sí, me he dado cuenta, yo me he dado cuenta. Me han No contado, sé, sí. Hueles la sangre. Huelo la sangre, como Huele los la sangre. tiburones a 1 kilómetro. Sí. Por favor. Ha sido muy duro. Ya he aprendido. Ya las últimas no me reía ya, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Sí. He conseguido. Sí, pero notaba que te mordías el carrillo por dentro. Muchas veces. Pues sí, tenías una cara, digo, ya se está mordiendo el carrillo. Sí. O sea, aguantar como sea. De no. Pero hay cosas que no puedo. Claro, es que hay momentos que. Es que el surrealismo está que yo no puedo. Sí. O sea, no puedo. Claro, no puedo. No Luego puedo. teniendo a Edu Soto enfrente,
que además él le pasa lo mismo, hasta que no te hace reír, no para. No para. O sea, él lo tiene como objetivo. Lo tiene como objetivo y él es capaz de hacer un silencio largo. Él es libre de Mirarte. hacer lo que sea por tal de que ocurra eso. Repite la frase anterior, se va la frase anterior para que Para que te vuelva a hacer más gracia. Sí, O sea, incide, exacto. mete el dedo. te va metiendo el dedo hasta que ya te rías. rompes. Y ya cuando te rompes, ya, bueno, bien, va, seguimos. Sí, madre mía, sí, ha sido. O sea, es tremendo. Ha sido una experiencia de un crack. aprendizaje, sí. Sí, He sí, aprendido muchísimo a controlarme en escena, sí. Sí, sí, es increíble, increíble. Tú sabes, Víctor, que yo te vi a ti en Cabaret de Son Produce, Sí. que tú hacías ese sí natural que no estaba en partitura. Eso también lo puedes contar así rápidamente, eso, ¿cómo es eso del sí natural? Rápidamente, pues porque en los personajes que he hecho, siempre en en muchos musicales, yo tenía que pedir un permiso para irme a Japón, porque tenía que hacer mis giras, entonces a veces me lo daban, casi siempre sí, me lo daban y yo me volvía a la compañía, ¿vale? ¿Cómo me aseguraba yo que me iban a llamar para la vuelta? Para la vuelta. Pues haciendo algo que un actor, pues igual le va a costar más, que es dando algo más que lo que me habían propuesto hacer. En este caso, pues dar un sí natural al final del primer acto, que acababa apoteósico. En este caso es mejorar el final del primer Es acto. mejorar el final. Porque yo lo he visto en Londres que ha sido divino, pero Sí. ese final es único. Ese final con el sí natural, es totalmente distinto ese sonido. Pues eso buscaba, aparte de mejorar un poco, siempre me gusta mejorar, aunque sean papeles secundarios, me gusta mejorarlo todo lo que se pueda. Un buen día, me da por cambiar la tendencia que venía haciendo una nota al final del primer acto y un buen día pues se me cruza el cable y en camerino lo pruebo, me sale y digo, lo voy a probar hoy, sin decir nada. Entonces a todo el mundo le pilló por sorpresa, di el sí natural y cambió radicalmente el final del primer acto. Fue mucho más aplaudido porque recordemos que al final del primer acto cae un telón que cae con la esvástica y el público se queda así como... Sí. Era un aplauso Tímido. entre aplauso y decir, perdona, ¿esto qué es? Sí. Entonces, Impacta. mucho, porque era muy sobrecogedor. Veníamos de hacer comedia, todo el primer acto, todo muy bonito, el Kit Kat Club, jaja, jiji, el maestro de ceremonias, y dicen, no, Nazismo. aquí viene el nazismo, y vamos a empezar con el drama. Entonces eso lo marca el final del primer acto, ¿no? Con ese frutero que es judío, que hacía maravillosamente bien Enrique del Portal, con esa Fräulein Schneider, Marta Rivera, y el público se queda como de, ok, ahora viene lo que viene. Vale, entonces al hacer el sí natural al final del primer acto era más espectacular, el aplauso subía. Y me pasa, con los aplausos me pasa como con los actores que están a punto de reírse, que huelo la sangre. Y si huelo un aplauso, voy a por él. Pues pero es que ahí se consigue, yo estoy de acuerdo. Es de los momentos que yo más he flipado en teatro. O sea, decir esto, wow, o sea, que se me cae la mandíbula al suelo. Bueno, Víctor, pues aquí acaba el primer programa. Muchísimas gracias por esta entrevista, por todas las anécdotas, por todo. O sea, tenías que ser tú el primero y lo sabes que tenías que ser tú, porque quién si no iba a poder dar tanto contenido. Claro, porque, a ver, ¿a qué abuelo cebolleta te traes? Claro. Sí, no, había mucho cachondeo en Charlie, por mis historias. Sí. Sí. Claro, porque, claro, es que cualquier cosa que contáis, yo digo, recuerdo que... Y, joder, es que me hacéis viejo, ¿eh? Uno más que otros. Bueno, Escarlata. Sí, hombre, claro. Un saludo a Escarlata. Un saludo a Alberto Escarlata. Raso. Raso de eso allá. Joder, no, es maravilloso. Beso, cariño, que te queremos. Que ha sido un honor para mí ser aquí el primero, espero que de muchos. Esperemos. Porque ya te digo que te auguro un futuro muy prometedor, muy, muy bueno en esto de la comunicación. Aparte del escenario. En el escenario no sé, pero en la comunicación. No, sí, en el escenario también, porque... ¿Qué ha sido? ¿Tu segundo musical? A mi primero. ¿Tu primero? De circuito profesional, sí, de grande, sí. Pues
Has terminado con nota, ¿eh? Ya, ¿Sí? Ya te lo digo yo. ¿Sí? Te lo digo yo, ¿Cuánto sí, me sí. das? ¿Cuánto me das así prontamente, así? Un 8. Mójate. Un ¿Un 8? 8? Un 8. Pues yo me voy contentísimo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Sala Arapiles por acogernos y ojalá nos acogemos veces. Pues sí. Que es nuestra sede. No conocía yo la Sala de Arapiles y me ha encantado. O sea, de repente un espacio, tiene un escenario con piano de cola, 160 de aforo y... Es que no es conocido y está muy mal, así como muy metido para adentro, tal. Sí, parece medio clandestino Sí, y tal, pero... Pero es un sitio que y se hacen aquí obras de teatro tal muy bien, o sea, tengo pensado yo hacer algunos vídeos de lo que se cuece aquí dentro, porque, Pues porque súper, está bien. súper recomendable. Pues muchas gracias y hasta aquí el primer episodio, Víctor, un placer y pues ya está. Pues, Un honor. vamos. Pues ya.